queridos amigos, en este ciclo de los desafíos que nos propone la cultura de nuestro tiempo a los hombres que tenemos fe en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quería hablarles sobre los bienes arduos. Bueno, ustedes saben que hay bienes que son deleitables y bienes que son arduos. Entonces hay cosas hacia las cuales nosotros tendemos gustosamente: comer algo rico, beber algo sabroso, descansar, el mundo de la sexualidad, son cosas que nos agradan. Y entonces, ¿qué problema puede tener el hombre? Y bueno, que le agradan demasiado y que necesite moderación, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo modera ese apetito hacia las cosas deleitables que llamamos apetito concupiscible? Bueno, tiene que moderar ese apetito concupiscible con la virtud de la templanza, tiene que ser templado. Y entonces no tiene que comer excesivamente, no tiene que beber excesivamente, tiene que ordenar su sexualidad a la transmisión del amor y de la vida, para que sea una sexualidad ordenada. Es decir, porque el problema es que eso puede gustarle tanto que puede desorientarlo. En cambio, algo bastante contrario pasa con los bienes arduos, que son difíciles. Entonces, en realidad, ¿qué tendemos? Bueno, a posponerlos. Mañana lo hago, mañana lo voy a hacer, me voy a preocupar después, ¿no es cierto? O bueno, ya estudié una hora. Entonces, esos bienes que son arduos, el hombre no es que corre peligro de que se le vaya la mano y hacer los demás, sino al contrario, corre peligro de hacerlos de menos. Y entonces no necesita la templanza, sino que necesita la virtud de la fortaleza, ¿no es cierto? Que le haga, bueno, no, sigo adelante, todavía puedo seguir estudiando, todavía puedo seguir trabajando, todavía había un poquito de sol y puedo seguir arando. Y entonces la fortaleza lo va a llevar a enfrentar los bienes arduos. Bueno, evidentemente en todo tiempo uno ve desorden en la concupiscencia y desorden en la irascibilidad, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos desordenarnos frente a los bienes concupiscibles, frente a los bienes deleitables y tomar de más, qué sé yo, un borracho. Y también nosotros podemos desordenarnos en los bienes difíciles, en los bienes arduos y trabajar de menos, ¿no es cierto? Un vago. Y esas dos cosas hay que regularlas. Y eso está muy claro en la filosofía griega, ¿no es cierto?, en donde hay cuatro virtudes cardinales, dos de las cuales la templanza y la virtud de la fortaleza van a enfrentar estas dificultades que tienen los apetitos. Pero hoy quería hablarles sobre los bienes arduos, porque evidentemente nuestro mundo, nuestra cultura contemporánea está llena de almohadones, está llena de ventajas, y entonces hace calor, bueno, prendo el aire acondicionado y lo pongo en la temperatura que yo quiero. Pero eso no pasa naturalmente, ¿no? La temperatura no la regula el hombre. Bueno, y hace frío y entonces prendo la estufa y también logro un mundo que no tiene ni frío ni calor, sino que siempre tiene la sensación térmica que yo necesito. Y lo mismo, es decir, cada vez hay más almohadones en la vida nuestra, y simplemente piensen ustedes cómo vivían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, cómo eran sus baños, cómo eran sus camas, cómo era su ropa, cómo eran sus traslados, o todo el mundo de la tecnología, ¿no es cierto?, que es tan propio de nuestro tiempo. Evidentemente hace que nosotros nos acostumbremos a cosas
bastante cómodas y que el bien arduo sea algo bastante poco común, ¿no? Algunas veces le llama la atención que yo siempre estoy con el cuello cerrado, ¿no es cierto? Y en general hoy es muy común que todo el mundo se abra el cuello para estar más cómodo. Pero yo fui 12 años a un colegio inglés en donde verano, invierno, había que estar siempre con el botón cerrado de la camisa y la corbata puesta y el blazer, ¿no es cierto?, puesto también. Es decir, que en realidad uno se acostumbraba de chico a una forma de vestir. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, que los chicos cuando hace calor inmediatamente necesitan usar bermudas o usar ojotas porque sienten mucho calor. Y yo en realidad nunca siento tanto calor, ¿no es cierto? Porque nunca siento la necesidad de no ponerme medias o de no ponerme zapatos o de no ponerme pantalón largo. Pero es eso, porque la generación nuestra ha sido más educada en una cosa más formal, y los jóvenes viven una educación más informal y entonces necesitan un sillón que sea más cómodo y necesitan una cantidad de cosas que sean más frescas y que sean más adecuadas, y que está muy bien que las tengan porque además eso va a mejorar su salud, sus condiciones de vida. Pero muchas veces todas esas cosas acostumbran al joven a algo que no es arduo, ¿no? Lo mismo la comida chatarra, la comida llena de gusto, las mostazas y las salsas y los condimentos y las cosas que vienen para dar un gran gusto sin una gran alimentación, ¿no es cierto? Es decir, el hombre se acostumbra a los bienes deleitables y se desacostumbra de los bienes arduos. Y bueno, algunas veces hay que comer lo que hay y hay que comer lo que conviene y hay que comer lo que es saludable y no comer necesariamente lo que es sabroso, porque ya les digo, nosotros tenemos que pivotear nuestra vida entre estos bienes arduos y estos bienes deleitables. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que si nosotros nos acostumbramos demasiado a que los bienes deleitables los podemos usar sin ningún problema, y entonces tomamos gaseosa todo el tiempo porque es rica y vestimos frescos y todas las cosas que nos deleiten, y evitamos todas las cosas arduas, el hombre se convierte en un flan, ¿no es cierto? Se convierte en alguien que depende mucho de sus sensaciones, de sus necesidades, de sus cansancios, de sus ánimos, de sus desánimos. En cambio, si nosotros trabajamos la fortaleza, la virtud de la fortaleza, del todavía podés, seguir adelante, estate un tiempo más, quedate, el horario, ¿no es cierto?, la consigna, eso evidentemente ayuda a que la voluntad se fortalezca y que este apetito irascible, que sería el apetito de las cosas arduas, sea lo suficientemente fuerte como para sentarse la cantidad de horas que tiene que sentarse para estudiar, trabajar la cantidad de horas que tiene que trabajar, caminar la cantidad de kilómetros que tiene que caminar, es decir, hacer la cantidad de cosas que puede hacer. Ya les digo, quizás es una cultura que nos ha acostumbrado a todo lo rápido, entonces uno planta una semilla y tarda bastante en germinar, y eso es la naturaleza. En cambio uno, qué sé yo, manda a imprimir a la impresora un documento y si tarda un segundo dice que raro, esto no anda, ¿no? Pero no era así, ¿no es cierto? El mundo de la tecnología es un mundo que no nos acostumbra a esperar. Un embarazo lleva 9 meses, ¿no es cierto? Y bueno, y el hombre tiene que acostumbrarse a esperar, y justamente esa espera la llamamos
la dulce espera, ¿no es cierto? Y es algo tan lindo, ¿no es cierto? Esperar algo así como la vida. Bueno, la paciencia, la perseverancia, el mantenernos en algo sin tirar la toalla antes de tiempo, eso es propio de tener una virtud de la fortaleza que es muy importante transmitir y que es muy importante educar en los chicos. Bueno, esto no necesariamente uno lo ve. eh, Otro día hablé sobre el trabajo, pero por ejemplo la laboriosidad es algo que un chico que está de un sillón en un sillón, de una cama mirando una pantalla a otro sillón mirando otra pantalla, evidentemente es un chico que se parece más a una ameba que a un mamífero, ¿no es cierto? Y es decir, es alguien que tiene que tener esqueleto, que ese esqueleto tiene que sostenerlo, que ese esqueleto le tiene que permitir una cantidad de cosas que lo hacen dueño de su caminar, de sus objetivos, de sus propósitos. Y eso no necesariamente la cultura lo ayuda cuando suaviza o simplifica una cantidad de cosas que naturalmente eran arduas. Entonces, evidentemente, no sé si uno antes tenía que hacer una sopa de verduras y tenía que preparar todas las verduras y ahora abre un sobre con un polvo y le tira agua caliente y ya tiene la sopa de verduras. Evidentemente ese hombre se va acostumbrando a una cantidad de cosas que son muy simples. Uno dice qué ventaja, qué adelanto, qué maravilla. Antes yo tardaba tanto y ahora esto me lo hace en un minuto. Pero no necesariamente eso nos ayuda porque después vamos a tener otras cosas arduas que conseguir. Por ejemplo, la relación con nuestros hijos, por ejemplo, la lucha contra nuestras pasiones, el poner en orden esos dos caballos de los cuales habla Platón, que se encabritan y que se van uno para un lado y el otro para el otro lado, y el alma que es la auriga, el cochero que va con las bridas gobernando los frenos de los caballos, tiene que tener su fuerza, ¿no es cierto?, para que esos caballos sigan este camino llevándome hacia el bien. Bueno, esto es un tema que evidentemente si uno ve la propaganda, va a ver cómo se estimula los bienes deleitables, ¿no es cierto? Y come este chocolate y viaja a este lugar y mira a esta chica maravillosa. Y por otra parte se denigran, ¿no es cierto?, los bienes arduos, como ¿para qué vas a hacer tal esfuerzo? ¿O para qué esperar tanto tal cosa? Bueno, no necesariamente eso es una cosa equilibrada en el hombre, que tiene que moderar justamente su apetito por los bienes deleitables y que tiene que enfrentar con fortaleza el apetito de los bienes sardos, porque si no, ¿y cómo vamos a hacer para estudiar? ¿Y cómo vamos a hacer para trabajar? ¿Y cómo vamos a hacer para criar un hijo? ¿Y cómo vamos a hacer para que este campo se convierta en un jardín, ¿no es cierto? Y no en una selva. ¿Y cómo vamos a hacer frente a nosotros, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a hacer para que esta cultura y esta democracia y esta república se convierta en lo que tiene que ser y no en el caos, ¿no es cierto?, en el que tantas veces vivimos? Bueno, justamente porque no sabemos enfrentar con voluntad las cosas que tenemos que enfrentar como bienes arduos, con nuestra voluntad, con la virtud de la fortaleza. Entonces, evidentemente, un Cristo que carga con su cruz y que muere crucificado por amor a todos los hombres, un Cristo que se hace pan y que nos deja a sí mismo como alimento para nosotros, tiene algo para decir a esta cultura que
que justamente busca no cargar con ninguna cruz, que busca no alimentar a nadie y tomarse un helado de fruto del bosque, ¿no es cierto? Y cuanto más esencia tenga de eso, mejor, ¿no es cierto? Porque vivimos como sobreexcitando nuestros sentidos y no justamente mortificándolos de alguna manera para que puedan no desbocarse. Así que creo que tiene que iluminar nuestra fe el sentido de lo arduo, de lo difícil, porque el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, dice Jesús. Es decir, que evidentemente no es todo fácil, ¿no? Ni todo sale tan bien, ni todo es tan sencillo, y por eso nosotros tenemos algo para decir sobre estos bienes arduos. Por eso les propongo primero que se pregunten ustedes cómo estamos de flojos, ¿no? Cómo estamos de cómodos, cómo estamos de tranquilos, cuántas cosas leemos en el diario, decimos que horror y vamos a la parte de los chistes para levantarnos un poquito el ánimo, pero que en realidad más que decir que horror, tendríamos que ver qué podemos hacer para cambiar esas situaciones, porque para algo Dios nos dio a nosotros inteligencia y voluntad, ¿no? Y nosotros somos los que construimos el mundo, ¿no? Y entonces primero preguntarnos nosotros qué idea tenemos de lo arduo y qué voluntad tenemos para enfrentar las cosas que son difíciles. Y después, ¿cómo podemos hacer para transmitirle a este mundo, y particularmente a los jóvenes, este gusto, ¿no es cierto?, por este trabajo, por este dominio de nosotros mismos, que verdaderamente nos construye y que verdaderamente puede hacer de nosotros personas mejores, y que por eso vale la pena que lo tengamos en cuenta. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.